mensual de COVID-Red. Hoy tenemos el placer de tener a un experto en la situación epidemiológica, en particular la de dengue, el experto José Cruz Rodríguez Martínez, quien es biólogo con maestría en vigilancia epidemiológica y salud pública. Ha estado estuvo durante 39 años en el Ministerio de Salud de México en las áreas de diagnóstico, de referencia epidemiológica, Programa Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles. Del 2010 al 2020 fue director nacional de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de México. Y a partir de 2021 se desempeña como consultor internacional en el área de epidemiología del Programa Regional de Enfermedades Arbovirales de la OPS. Hoy nos va a presentar la situación regional del dengue en las Américas. Con ustedes, el profesor Cruz. Gracias, doctora Flor. Muy buenos días a todos. Un gusto y primeramente muchas gracias por la invitación para poder compartir esta información. Me voy a permitir compartir mi pantalla. La ve en modo presentación. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Vamos a entrar en materia. Reitero nuevamente, gracias por la invitación en nombre de nuestro jefe, el doctor José Luis San Martín, asesor regional de enfermedades transmisibles de arbovirosis. Y el día de hoy vamos a compartir con ustedes la información de la situación epidemiológica de dengue, chikungunya, zika y oropuche en la región de las Américas al 2025, que es la semana 14 que está ocurriendo al mes de abril. Primeramente en esta diapositiva, que me la regresó, vemos el contexto de estas arbovirosis comparadas con otros padecimientos y vemos nosotros, prácticamente con excepción de Canadá, que no tiene enfermedades arbovirales, el dengue está en todos los países de las Américas, seguido por chikungunya y Zika también prácticamente en la totalidad de ellas. Vemos aquí nosotros comparando estos tres padecimientos en un periodo que hemos establecido de 2014 al 2025. En este histórico tenemos 36.6 millones de casos del dengue, que es el 87%, y a partir de la introducción prácticamente en 2013 de chikungunya, porque fueron 100 casos, pero ya con la explosión en el 2014, un acumulado de 4.3 millones de casos, y Zika con su introducción en el año 2015 al continente americano ha sumado un total de 1 millón de casos. En resumen, dengue sigue siendo la enfermedad prevalente con un 87%, chikungunya un 10% y Zika alcanzando apenas un 2.5%. Primeramente vamos a revisar la situación de dengue. Primero compartir con ustedes que lo primero que tenemos que tener un buen sistema que me permita captar los casos de estas arbovirosis, principalmente por la dificultad que se tiene de distinguirlos, dada la similitud clínica que pueden tener en un principio estas arbovirosis, y por lo tanto nosotros usamos lo que llamamos definiciones de caso, que es basarse en las cuestiones clínicas de la enfermedad, las manifestaciones clínicas y con apoyo del laboratorio. Vamos a hablar nosotros mucho de los casos sospechosos de dengue, que es la detección clínica, la impresión clínica de los médicos, y estas definiciones están en función de estudios que se han hecho, de estar viendo cuáles son las principales manifestaciones clínicas, y entonces establecemos que un caso sospechoso es todo caso que haya viajado o que viva en una zona con transmisión de dengue y que presente fiebre aguda normalmente de 2 a 7 días y dos o más de las siguientes manifestaciones. Tenemos un listado
No lo leemos en áreas del tiempo, pero ustedes van a tener a disposición la presentación. Entonces, este es un caso sospechoso. Sospecho que es dengue por las cuestiones clínicas. Y un caso probable es todo caso que tenga estas manifestaciones más una prueba de IgM positiva o IgG en un espécimen único o suero, o que tenga nexo epidemiológico, es decir, que hay alguna relación epidemiológica con un caso confirmado. Porque un caso probable no lo consideramos como confirmado con una prueba de IgM positiva, en primera porque hay cruce antigénico con otros padecimientos como puede ser Zika, como puede ser fiebre amarilla, y en segundo porque la memoria de IgG llega a estar hasta un año. Entonces un paciente que tenga un cuadro si es compatible con dengue, que tenga una IgM positiva, puede ser que haya sido o una infección reciente o una infección de hace 3, 4, 5, 6, 8 meses. Y el caso confirmado es todo aquel que sí tenga pruebas avaladas por los laboratorios, que puede ser la detección de ARN viral, pruebas moleculares como RT-PCR o la proteína viral NS1. Asimismo, en pruebas pareadas donde tengamos un aumento de títulos específicos, es decir, una IgM con un título y con una toma de muestra 2 semanas posteriores tenga un incremento de 4 veces con respecto al, este, al título inicial. Entonces, es únicamente para entrar en materia de lo que vamos a estar hablando nosotros de los casos. Los brotes por dengue son sumamente ya viejos. Desde 1635 se tienen las primeras epidemias reportadas prácticamente en el Caribe, y de ahí hasta las grandes epidemias que se tuvieron en el canal de Panamá, en Puerto Rico, Chile y norte de Argentina. Entrando ya en materia de dengue, vean ustedes un histórico del 2014 al 2025, y hasta el año 2023 había sido el año histórico con mayor número de casos, con 4,5 millones, pero el 2024 supera todas las expectativas y tenemos 13 millones de casos reportados de dengue, 3 veces más que el 2023. Y vean ustedes cómo se pintó el continente americano. En rojo son todos los países que en algún momento tuvieron un brote o estuvieron en situación de epidemia por dengue. Entonces, como ven ustedes, son 23 países que en el 2023 estuvieron en epidemia por casos de dengue. ¿Cómo estamos el 2025? Tenemos nosotros notificados 1,7 millones de casos sospechosos, una confirmación por laboratorio con los criterios que ya mencionamos nosotros, 624,000, que es un 36%. El dengue grave, al dengue grave hay que añadirle que son pacientes que ya presentan una clínica complicada, como puede ser dolor abdominal grave, sangrados graves, alteraciones ya de algunas pruebas hepáticas, y que ya nos están comentando nosotros que el paciente puede entrar a un estado dirigido hacia las muertes, que tenemos nosotros registradas 629, y la letalidad, que serían el número de muertes por cada 100 casos, se establece en 0,036%. Hablamos un poquito más adelante de la letalidad. Y en el gráfico estamos haciendo un comparativo en línea roja. Ustedes pueden ver los casos por semana del 2025. Si lo comparo con la línea azul, que son los casos del 2024, tenemos un decremento del 73%, es decir, comienza a bajar el dengue, pero tenemos un incremento. En la línea amarilla estamos haciendo nosotros la mediana de los últimos 5 años para no sesgarlo con el año pasado, que fue un año epidémico. Entonces estamos arriba 40% con respecto a la mediana de los últimos 5 años. Únicamente aquí para ver ustedes ya más específicamente la comparación. Vean ustedes en azul los casos por semana, y estamos enmarcando en número rojo los mismos casos que tenemos comparativos a la semana 13 del 2025, y que ya comentamos nosotros. Es este decremento que vemos nosotros del 70%. Y los países con mayor reporte de casos, estos 6 países en general, año tras año, nos están concentrando entre el 90 y 97% de los casos, como es en el año presente.
Y vemos Brasil con 1.5 millones de casos y que también históricamente Brasil está reportando entre el 85 y el 90% de ellos y seguido por los países que ustedes ven, México 26.000, Ecuador 13.000, Perú 24.000, Colombia 50.000 y Paraguay 11.000. En muertes también van acompañados con el número de casos. Ven ustedes el histórico de 2014 al 2025. Pero algo importante que dentro de las acciones en dengue decimos que las muertes son evitables en un 90% y gracias a las acciones de capacitación y otras que se han implementado, hay 7.535 muertes evitadas, que es lo que se estima del 2011 a la fecha. Igualmente, los países con mayor reporte de muertes, tenemos Brasil actualmente con 536, mismo patrón, Brasil entre el 80 y 85% de las muertes son de este país. Hay que recordar la gran cantidad de población que tiene Brasil, su enorme territorio, y enseguida los otros países que nos están concentrando en este caso el 100% de todas las muertes. ¿Cómo medimos nosotros la mortalidad? Vean ustedes aquí el histórico de casos sospechosos de dengue del 2000 al 2025. Vean ustedes el gran pico de el año 2024 que nosotros mencionamos en línea azul, y hay dos indicadores básicos que nosotros manejamos. En dengue podemos decir que probablemente no podamos evitar los brotes si no hay recursos, si no hay personal, si no hay máquinas, pero sí está en las manos de la gente evitar que las muertes ocurran o incluso que los casos evolucionen a formas graves, porque el dengue realmente se previene en las unidades de primer nivel. Un caso bien detectado, bien manejado, bien hidratado en unidad de primer nivel, difícilmente va a pasar a una fase de dengue con signos de alarma o dengue grave. Y vean ustedes la proporción de dengue grave, cómo a partir de 2005, cómo ha caído, prácticamente andaba rondando en el 4% y actualmente está en el 0.1%. Reitero, esto es gracias a capacitación de los médicos y otras estrategias que se hacen para la detección y manejo oportuno del dengue. Igualmente, vean ustedes la tasa de letalidad, que serían los casos. Las muertes por cada 100 casos está en 0.036%. A nivel de la región de las Américas, la meta es de 0.050%. Y si nosotros viéramos tan solo en el año 2023 con respecto al 2024 de 4.5 millones contra los 13 millones, prácticamente la tasa de letalidad se mantuvo, es decir, esta es una buena seña de un buen manejo de los casos de dengue, evitando que evolucionen a formas graves y fallezcan. En cuanto a casos y muertes por grupo de edad, tenemos dos patrones epidemiológicos interesantes. Vean ustedes Brasil, que realmente la mayor cantidad de casos está en el grupo de 20-24 años. Y si lo comparamos con otros países, aquí pusimos México, que es el país que más se acercaría en cuanto a las condiciones de densidad poblacional. Vean ustedes que los grupos mayormente afectados son de 10 a 14 años, es decir, hay una transición epidemiológica en los grupos más afectados. Y esto desafortunadamente con lo que pasó en Guatemala, vean ustedes que el mayor número de defunciones, el 70% de ellas, ocurrió en menores de 15 años. Más adelante, cuando hablemos de serotipos, haremos la correlación de por qué estos cambios en los patrones epidemiológicos. Y entonces vean ahí los niños, las noticias de muertes en menores de edad de 15 años, ¿sí? Que no tenían comorbilidades, que no tenían alguna otra condición de gravedad, sino que simple y sencillamente es por la cuestión del dengue. Vemos aquí el histórico, aquí el canal endémico. Quien no maneja el canal endémico únicamente es una herramienta epidemiológica que nos permite, haciendo una recopilación histórica de los últimos 7 años de cómo se comporta el dengue, y yo puedo hacer estos histogramas que vemos por año
de los casos esperados. Vemos tres colores. Ubiquémonos en el 2014, que es el mayor. Vemos un color gris, que serían los casos esperados. En verde, los casos esperados, que sería el promedio. Y en amarillo también los casos es esperados, pero que ya me están diciendo que se están incrementando. De ahí que se llame el gris zona de éxito, la verde zona de seguridad y el amarillo zona de alarma. Y ya en rojo cuando el país está pasando a zona de epidemia. Y en azul son los casos que se están ocurriendo. Y vean ustedes como 2021 realmente esperábamos pocos casos y nuestra línea azul, los casos se mantuvieron en la zona, entre la zona de seguridad. Vean ustedes cómo el 2022 ya comienzan de la zona de seguridad, están pasando a zona de alarma y comienzan a rozar la zona de epidemia. Algo similar en el 2023, es decir, ya nos viene avisando que el dengue se viene incrementando y la explosión en el 2024 y el 2025 estamos esperando tener nosotros ya un decremento porque el dengue se comporta con ciclos de epidemias de 3 a 5 años y después nos da otros años de reposo esperando las siguientes epidemias. Habíamos comentado que el año pasado tuvimos nosotros 23 países en situación de epidemia y este país solamente tenemos tres, que es Puerto Rico, Guatemala y Panamá, pero prácticamente en las siguientes semanas seguramente saldrán de esta zona de epidemia que nos dan nuestros canales endémicos. Vamos a hablar de serotipos. Como bien sabemos nosotros, el dengue es una sola enfermedad que está causada por cuatro serotipos. Los nombres son bien difíciles, siempre digo yo, uno, dos, tres y cuatro. Y estamos viendo que actualmente hay 13 países que han reportado al menos la circulación de algún serotipo y tenemos 5 de ellos que se está reportando la circulación simultánea en su territorio. Y enfatizar, como dice abajo, que cambios en la circulación de los serotipos predominantes o la circulación de múltiples serotipos puede incrementar el riesgo de casos graves, muertes y brotes. De ahí vemos nosotros que en esa transición que vimos en las diapositivas de cambio de grupos de edad, cuando entra un serotipo nuevo, pues en gran medida va a afectar a los menores que no han tenido contacto con algún otro de los serotipos. Y algo importante, vamos a llamar la atención del dengue 3, eh, porque así también como se menciona que la infección con dos o más serotipos incrementa el riesgo de formas graves. En Nicaragua hay estudios donde están reportando, y también se vio en México en los brotes del 95, que el dengue 3 está, que el dengue 3 está relacionado con formas más graves de dengue. Incluso en Nicaragua están viendo que en estos menores de edad sin infección previa, Nicaragua tiene las cortes más grandes, unas cortes de 20 años aproximadamente, y están viendo que incluso en niños con infecciones primarias por dengue 3 hay agravamiento de los cuadros. En los gráficos izquierdos queremos nosotros mostrar que el año pasado, lo que fue todo México y Centroamérica, el serotipo predominante fue el dengue 3. En México este año es el 94%, pero en Guatemala fue el 86%, Costa Rica fue el 85%, y en América del Sur el serotipo predominante, como ustedes pueden ver, estamos viendo el color azul, que es el dengue 1, y en naranja el dengue 2, entonces prácticamente fue dengue 1 y dengue 2. En Brasil, el año pasado, dengue 1, dengue 2 eran los más predominantes, básicamente el dengue 2, y el año pasado Brasil tenía solamente el 0.1%, perdón, el 7%, sí, el año pasado era 0.1 de dengue 3 y este año tiene 17%. Ahondo un poquito más en esto porque vean estos históricos. En el año, en la parte superior, vemos un histórico de México de 1995 a 2013 y tenemos la correlación de serotipos de G1. Vean cómo sube y baja. Y cada subida y bajada, si pusiéramos los casos, veríamos que tendríamos incremento de casos, pero eso no es lo que quiero llamar su atención ahorita. Vean el dengue 2 y vamos a hacer el seguimiento a dengue 3. Vean cómo el dengue 3 fue predominante en el 95,
ingresa y es el mayor serotipo en lo que es el año 97-98. Veamos nosotros ahora cómo desaparece prácticamente durante 15 años y cómo a partir del 2021 se vuelve a introducir y es el que está ocasionando, sí, esos grandes brotes que hemos tenido en los últimos años. En los mapas, vean ustedes, pusimos el mapa de México 2020, únicamente se pinta de azul y amarillo, que es el dengue 1, el dengue 2, pero vean el 2024 y 2025 cómo se está pintando de color verde por el dengue T3. Esto es sumamente importante en los serotipos porque si yo lo hago a nivel local, puedo ver qué municipios están en riesgo y qué municipios voy a ir teniendo esta transmisión incrementada de casos de dengue. Veamos Brasil. Brasil tiene su histórico del 99 al 2025. Vean cómo el dengue 3 ingresa prácticamente en 2001. Tiene un auge en el 2005, 2007. Desaparece prácticamente igual que México por otros 14, 15 años. Y este año estamos teniendo nosotros la reintroducción de dengue 3. Vean el 2024 cómo es azul y naranja y vean cómo el 2025 se comienza a pintar ya en verde el dengue 3, sobre todo el más grande y donde ven más verde es Sao Paulo que tiene cerca de 20 millones con su zona conurbada y entonces podemos inferir, me voy a regresar al gráfico anterior que podemos inferir que este año y el siguiente se dispersará el Volvíamos por dengue decir 3 aquí y entonces. podemos esperar brotes en estas áreas. Veamos también lo que está pasando en Paraguay. El año pasado Paraguay no tuvo dengue 3, ahora ya también comienza un 1%, pero ya está entrando el dengue 3, mismo patrón que estamos viendo en Argentina. Y si vemos nosotros también, estos países no comparten su proporción de serotipos más que de manera general, pero si nos vamos al gráfico izquierdo, vemos que Perú también ya tiene dengue 3 y Ecuador también, aunque no aparece, tenemos información extraoficial que también tiene dengue 3. Entonces, como yo digo, la información epidemiológica habla, y entonces aquí nos está hablando que estamos pasando de estos brotes de Centroamérica y México y que el serotipo 3 está pasando a Sudamérica y podamos tener nosotros los brotes. Además de este incremento de casos y muy correlacionado con la cuestión de los transmisores, que bien sabemos que es principalmente la Aedes aegypti, y tenemos el Arbopictus, pero no se ha comprobado su alta transmisión. Vean cómo se pinta en el mapa azul la distribución de Aedes aegypti, y que acompañado de estos incrementos de casos, estamos teniendo nosotros los casos, la ocurrencia de casos en otras áreas. Veamos nosotros Argentina. Vean que el primer mapa, a propósito, está pintado en negro para resaltarlo. Vean el 2009 con las áreas afectadas y vean ustedes el 2024 cómo se pintó. Y veamos nosotros en Uruguay, en el 2009 no tenía ningún reporte de casos de dengue y vean el 2024 cómo se pintan y está cerrando prácticamente, se pintó todo Uruguay, ajá, con excepción solamente de un departamento. Entonces es otra de las circunstancias que estamos viendo en la cuestión de la situación de dengue. No sé si tengan alguna pregunta o la dejamos para el final y pasamos a ver rápidamente la situación de chikungunya. Sí, creo que mejor al final. Ok, entonces vamos a pasar a la otra arbovirosis, que es fiebre chikungunya, que como bien sabemos se introdujo, reitero, por el Caribe con 100 casos, pero su explosión fue en el año 2014 con 1 millón de casos. Después tenemos un decremento y un aumento en los últimos años. Resaltar dos cosas en este histórico. Entre el año 2014 y 2015, prácticamente de 1.700.000 casos, 900.000 de ellos fueron en el Caribe. Y los siguientes años, el 90% son de Brasil. ¿De qué me habla esto? Que hay una alta susceptibilidad de pacientes a la infección por chikungunya.
Y este año tenemos nosotros 94.186 casos reportados, una incidencia de 9 casos por cada 100.000 habitantes, que es una estimación que hacemos en epidemiología, una buena confirmación por laboratorio, un 44%, 41.000 de los 94.000 son confirmados por laboratorio, y estamos viendo que chikungunya también mata. Son 54 muertes, con una letalidad de 0.057%. Si vemos nosotros nada más 3 años un comparativo, eh, aunque decíamos nosotros son el número de casos son pocos, pero estos son los casos que concentran el 99% de cada año. Veamos, hagamos seguimiento a Brasil, que también Brasil está reportando el 90% de los casos, 128.000 2023, 259.000 el 2024 y una disminución del 91%. De ahí vean la gran diferencia que hay entre los otros países, y aquí reiterar que esto es lo que nos llama que hay una gran cantidad de susceptibles y en cualquier momento puede haber un brote, como veremos más adelante, por este padecimiento. Aquí vemos cómo es el comportamiento. Reitero, esto más que tranquilizarnos nos alarma, porque año que pasa y que disminuye como aquí el 2025 con respecto a la misma semana del 2024, tengo una disminución del 64%, pero se me siguen acumulando los susceptibles. Veamos las muertes, decíamos nosotros, fiebre chikungunya sí mata, antes decía que no, pero igualmente hay casos graves, afectación de otros órganos, y vemos la llamada del 2023 con 515 muertes reportadas, 243 el 2024 y 54 durante este año, y prácticamente el 99% de las defunciones son en Brasil. Entonces también tenemos la pregunta si no hay muertes en otros países y no se están detectando. Veamos este gráfico. Comentábamos que puede ocurrirle a cada país con este acúmulo de susceptibles, pues le tocó a Paraguay en el 2023. Vean ustedes que al menos reportó 150.000 casos en números redondos, más todos aquellos que quedaron por la saturación y la falta de notificación a las unidades. Pero aquí vean, Paraguay, de esas 550 muertes, 337 fueron de Paraguay, y también con alta mortalidad en niños. Entonces, no hay que quitar la vista de la vigilancia de fiebre chikungunya, porque está latente y está circulando, y en cualquier momento puede ocurrir lo que pasó en Paraguay. Rápidamente vamos a pasar también a Zika, y en Zika tenemos un patrón similar con chikungunya en cuanto a su ingreso en el 2015 en Brasil. El total de casos se aumentan, los años epidémicos son en 2016 con 648.000 casos. Este decremento, mismo patrón de decir que puede haber acúmulo de susceptibles, y este año sumamente bajo el reporte de casos con 6.164 casos únicamente, 470 confirmados. Aquí sí tenemos una necesidad de fortalecimiento de los laboratorios, y afortunadamente Zika no está relacionado con mortalidad y no tenemos muertes por este padecimiento. El mismo patrón, vean ustedes, decremento, y Brasil también con la notificación de más del 95% de los casos año con año, y un riesgo de brotes en otros países por la susceptibilidad. Igualmente tenemos una disminución del 72% de casos este año comparado con las mismas semanas del año 2024. Y pasemos a lo que ahora nos está también dando un dolor de cabeza más, otra arbovirosis que se está incorporando, ya no es nada más dengue. Vimos la introducción de chikungunya, de Zika. Oropuche no es que se esté introduciendo, sino que Oropuche, este virus identificado en la isla de Trinidad, realmente era un virus que estaba circunscrito al área del Amazonas. Había casos, y que ¿qué nos está ocurriendo? Bueno, el año pasado, veamos nosotros aquí el gráfico de los casos 2024, 2025, y si yo resalto aquí el 2024, ¿qué es lo que pasó? Traten por favor de ubicar a Cuba, que es un color azul agua. ¿Qué es lo que pasó? Que el oropuche se nos salió de la zona del Amazonas, y prácticamente todas las regiones de Cuba están afectadas, estuvieron
el 2024 por Oropuche. Igualmente, se salió del área del Amazonas en Brasil, ya hubo casos en la parte sureste y Panamá, que tenía un caso el año pasado únicamente reportado, vean el 2025 en este verde agua, que también Panamá ya tiene casos. Perú está teniendo actualmente un brote, esperamos su reporte y obviamente Oropuche tiene algún problema de subregistro, dado que no hay suficiente reactivo, la dificultad, como estábamos nosotros comentando, de la diferenciación con dengue que se superpone. Y si vemos el 2024, es lo que comentábamos, veamos los países que estaban reportando y nos vamos con los casos confirmados, que es Brasil, que también está reportando arriba del 85% de los casos, Barbados con 2 casos, Bolivia 356, Colombia 74, Cuba subió a 626 y confirmados, reiteramos. Sí, pero Cuba reportó 24.000 casos sospechosos, Ecuador 3, Perú 1.263, República Dominicana a 33. Y algo importante, recordar que Zika está muy relacionado con manifestaciones neurológicas como síndrome de Guillain-Barré, al igual que manifestaciones congénitas que fueron los grandes problemas de casos de microcefalia. Y en el 2024 también se correlacionó Oropuche con manifestaciones tanto neurológicas en Brasil como congénitas. Cuba 119, síndrome de Guillain-Barré. Este año no nos han reportado tantos casos en Cuba, pero perdón, sí, en Cuba 1.675 sospechosos, pero nos han reportado tantos confirmados, son 15, y tenemos 7.600 que me representan un incremento aproximadamente del 25% y también ya con manifestaciones neurológicas. Esto es lo que yo tengo para compartirles y estamos a sus órdenes para cualquier duda, comentario que ustedes consideren pertinentes. Cambio. Muchas gracias, profesor Cruz, por esta excelente vista de conjunto de todas estas arbovirosis